Pagué $43.000 por la boda de mi hermana y su esposo se burló de mí llamándome tonto mientras ella también se reía. Los demandé, gané el juicio y ambos lo perdieron todo. Hola, Reddit. Esta historia es larga, pero créanme, se pone muy buena. Todo ocurrió hace unos 10 meses y sinceramente, todavía estoy tratando de procesar cómo terminé destruyendo financieramente a mi propia familia. Pero viendo las cosas en retrospectiva, se merecían absolutamente todo lo que les pasó. Un poco de contexto sobre mí. Tengo 29 años, soy hombre y trabajo en la construcción desde los 18. Empecé como obrero general ganando el salario mínimo, pero fui ascendiendo, obtuve mi licencia de contratista y ahora dirijo mi propio equipo de renovaciones comerciales. El año pasado gané alrededor de $165.000, lo cual no está nada mal para alguien que nunca fue a la universidad. Vivo solo en una casa que compré y renové con mis propias manos. No es nada lujosa, pero es mía y está completamente pagada. Mi hermana Selena tiene 26 años y ha sido una aprovechada profesional durante toda su vida adulta. Es atractiva, eso se lo concedo, pero tiene la ética de trabajo de una gata consentida y está convencida de que el mundo le debe todo simplemente porque sabe maquillarse y tomarse selfies. Ha ido saltando de un empleo a otro, ha trabajado en tiendas, de mesera y hasta ha intentado convertirse en influencer, publicando fotos con la esperanza de que algún hombre rico se fijara en ella. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años y Selena 12. Papá volvió a casarse y prácticamente formó una nueva familia. Mamá, en cambio, nunca se recuperó emocionalmente de la separación y pasó la década siguiente tratando a Selena como a una princesa, mientras esperaba que yo asumiera el papel de hombre de la casa. Cuando me fui a los 18 años, mamá no dejaba de hacerme sentir culpable por abandonar a la familia, mientras Selena seguía viviendo sin pagar renta y haciendo lo que le daba la gana. Avanzando hasta el año pasado, Selena me llamó llorando porque iban a desalojarla otra vez. Era la tercera vez en apenas 2 años. Ya la había rescatado en 2 ocasiones anteriores, una vez con $2.600 y otra con $1.400. Esta vez necesitaba $3.100 para cubrir la renta atrasada y el depósito de un nuevo apartamento. Por favor, Esteban, esta vez aprendí la lección. Conseguí un nuevo trabajo en una boutique y pronto me ascenderán a asistente de gerente. Te devolveré el dinero en 3 meses, te lo juro. Claro que sí. Pero, como un idiota, le di el dinero porque, al fin y al cabo, era mi familia, ¿no? Mencioné que tampoco me había devuelto ni un centavo de las 2 veces anteriores. Así que se mudó a su nuevo apartamento y de repente, empezó a publicar fotos luciendo ropa de diseñador, cenando en restaurantes caros y haciéndose las uñas todas las semanas. Cada vez que le preguntaba por el dinero, tenía una excusa distinta, que necesitaba ropa para el trabajo, que el auto requería reparaciones o, mi favorita de todas, creí que me lo había regalado. Luego, en octubre, me llamó con una gran noticia. Estaba comprometida con un tipo llamado Leandro, con quien llevaba saliendo apenas 4 meses. Leandro tiene 32 años y trabaja en finanzas, lo que más tarde descubrí que, en realidad, significaba que vendía seguros. Conducía un BMW arrendado y se creía exitoso porque iba a trabajar en traje. Vamos a celebrar la boda en junio, en el Riverside Country Club. Va a ser absolutamente perfecta. El Riverside Country Club. El lugar más caro de toda la ciudad, donde se casan los ejecutivos tecnológicos y los abogados de alto nivel. En ese momento supe que aquello terminaría convirtiéndose en un desastre financiero. ¿Cuánto va a costar?, pregunté. Bueno, precisamente de eso quería hablar contigo. Entonces comenzó con su historia lacrimógena. Los padres de Leandro iban a aportar $14.000, pero aún necesitaban otros $26.000 para celebrar la boda de sus sueños. Mamá solo podía contribuir con $4.500 porque vivía de un ingreso fijo. Eso significaba que todavía les faltaban $21.500. Además, Leandro ya había agotado sus tarjetas de crédito pagando el anillo de compromiso y los primeros gastos de la boda. ¿Podría ayudarlos cubriendo esa cantidad como regalo de bodas? $21.500. Más dinero del que muchas personas ganan en 6 meses, destinado a un solo día. Selena, eso es muchísimo dinero. ¿Por qué no hacen una boda más pequeña? Fue exactamente lo que no debía decir. Al instante empezó a llorar. Habló de cómo aquel sería el día más importante de su vida, de cómo había soñado con esa boda desde que era niña y de cómo la exnovia de Leandro había tenido una ceremonia enorme, por lo que ella no podía permitirse quedar en ridículo en comparación. Por favor, Esteban. A tu negocio le va muy bien. Esto significaría todo para mí. Te juro que te devolveré el dinero. La misma promesa que ya me había hecho 3 veces, y que nunca había cumplido. Pero fui lo bastante tonto como para pensar que, tal vez, el matrimonio finalmente le enseñaría algo de responsabilidad. Creí que tener un esposo la ayudaría a madurar y a sentar cabeza. Y siendo sincero, tenía el dinero.
El negocio iba excelente, no tenía grandes gastos a la vista y después de todo, era mi hermana. Así que acepté ayudarla. Fue el mayor error de mi vida. En cuanto acepté financiar la boda, Selena se convirtió en una auténtica pesadilla. No fue algo gradual. Literalmente, de la noche a la mañana se transformó en una persona arrogante y exigente que trataba mi dinero como si fuera su fondo personal. Lo primero que hizo fue enviarme una lista por mensaje. Ni un gracias, ni un de verdad lo aprecio. Solo una lista detallada de proveedores, con los importes que debía pagar y las fechas límite correspondientes. Pago final del salón, $17.200, con vencimiento el 15 de febrero. Paquete de fotografía, $3.900, con vencimiento el 1 de marzo. Banquete de la boda, $3.600, con vencimiento el 15 de marzo. Ajustes del vestido de novia, $580, con vencimiento el 1 de abril. Flores, $1.950, con vencimiento el 1 de mayo. Ya había comprometido todos esos gastos sin consultarme. Simplemente dio por sentado que yo pagaría cualquier cosa que decidiera gastar. Cuando la llamé para hablar del tema, respondió: "Ah, Leandro y yo pensamos que, ya que ibas a ser tan generoso, también podíamos hacer que la boda fuera realmente especial. Selena, me dijiste que necesitaban $21.500. Esto suma más de 27.000. Sí, pero decidimos mejorar algunas cosas. No te preocupes. Leandro recibirá un bono en marzo y con eso cubriremos la diferencia". Alerta de spoiler, nunca hubo ningún bono. Y lo peor era que la historia apenas estaba comenzando. Durante los meses siguientes, siguió pidiéndome dinero para todo. El auto necesitaba neumáticos nuevos, $750. Necesitaba un vestido para ser dama de honor en la boda de una amiga, $280. Quería sorprender a Leandro con una escapada de fin de semana por su cumpleaños, $550. Y cada petición venía acompañada de la misma promesa: te lo devolveré cuando Leandro reciba su bono, su aumento o su cheque de comisiones. Lo peor no era el dinero. Era su actitud. Me trataba como si fuera su banco personal, no como el hermano que estaba financiando prácticamente toda su vida. Cada vez que llamaba, iba directamente al grano. Nunca preguntaba cómo estaba ni cómo marchaba el trabajo. Solo quería hablar de lo que necesitaba. Recuerdo una semana especialmente horrible. Perdí un contrato importante por culpa de un cliente imposible, uno de mis trabajadores sufrió una lesión y para rematar, el camión de la empresa necesitó reparaciones costosas. Cuando Selena llamó para pedirme otros $380 para los recuerdos de la boda, le comenté que estaba muy estresado y que ese mes las cosas andaban más ajustadas de lo habitual. Su respuesta fue inmediata: bueno, tú te comprometiste a pagar mi boda, así que no puedes echarte atrás ahora. Además, tus problemas no son mis problemas. Sus problemas tampoco eran los míos. Y aún así, ahí estaba yo financiando su vida. Leandro no era mucho mejor. Actuaba como si yo debiera sentirme agradecido por tener la oportunidad de pagar su boda. Nunca me dio las gracias. Nunca ofreció aportar más dinero. Nunca mostró el más mínimo gesto de gratitud. Se comportaba como si yo les debiera algo. Las pocas veces que coincidimos, hacía comentarios sobre lo generoso que estaba siendo, pero siempre con un tono burlón, como si creyera que yo estaba intentando presumir. Para abril, la situación empeoró de verdad. Leandro perdió su empleo. No fue por recortes ni por una reestructuración de la empresa. Lo despidieron porque no alcanzó sus objetivos de ventas. De repente, todos esos bonos y comisiones que Selena llevaba meses prometiéndome desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Reducir la boda? ¿Posponerla hasta recuperar la estabilidad económica? Por supuesto que no. No te preocupes, me dijo Selena. Leandro ya está entrevistándose para puestos mejores. Probablemente gane más en su próximo trabajo. Mientras tanto, seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Ropa nueva para los eventos previos a la boda. Cenas en restaurantes caros. Y una prueba de peinado y maquillaje de $1.100 porque la primera, según ella, no reflejaba lo que tenía en mente. Para mayo, ya había desembolsado más de $29.000. Y ella seguía pidiéndome más. La gota que colmó el vaso llegó cuando me llamó para pedirme dinero para su despedida de soltera en Miami. Solo serían unos $2.300 de mi parte. Mi amiga Renata está organizándolo todo. Ya reservó una casa increíble con piscina, y además, vamos a pedir servicio de botellas en los clubes. En ese momento comprendí que había creado un monstruo. Selena, Leandro ni siquiera tiene trabajo ahora mismo. ¿De verdad crees que una despedida de soltera de $2.300 es una buena idea? Ay, Esteban, siempre eres tan negativo. Se supone que este es el mejor momento de mi vida. ¿Por qué quieres arruinarlo? Fue en ese instante cuando finalmente lo entendí. Para ella, ese dinero no era mío.
En su cabeza, yo simplemente existía para financiar sus sueños, y cualquier objeción por mi parte era vista como egoísmo, mezquindad o simple maldad. Aún así, pagué la despedida de soltera porque fui lo bastante idiota como para seguir creyendo que la familia significaba algo. Sin embargo, empecé a documentarlo todo. Guardé cada recibo, cada transferencia bancaria y cada mensaje de texto en el que prometía devolverme el dinero. Algo me decía que algún día iba a necesitar pruebas. Y menos mal que escuché ese instinto. El 15 de junio llegó el gran día, la boda soñada de Selena. Para entonces, ya me había costado más de $32.000. Me puse mi mejor traje, compré una botella de champán bastante cara como regalo adicional y llegué dispuesto a apoyar a mi hermana en el que debía ser el día más importante de su vida. Y tengo que admitirlo, el lugar era espectacular. El Riverside Country Club lucía impresionante, con vistas al agua, un clima perfecto y flores por todas partes. Todo parecía sacado de una revista de bodas. Cada dólar que había gastado estaba ahí, convertido exactamente en la celebración con la que Selena llevaba meses obsesionada. Debía de verse increíble en Instagram. Pero algo no se sentía bien desde el principio. Llegué temprano para ayudar con los preparativos porque, al parecer, después de financiar toda la boda también se esperaba que trabajara gratis. Mientras colaboraba con los últimos detalles de la instalación, la coordinadora del evento se acercó para preguntarme dónde estaba sentado. Soy Esteban, el hermano de Selena, respondí. Ella revisó su lista, frunció el ceño y volvió a revisarla. No veo tu nombre aquí. Déjame hablar con la novia. 20 minutos después apareció Selena, todavía con la bata puesta, el cabello a medio arreglar y una expresión claramente molesta por tener que ocuparse del asunto. Ah, sí, Esteban. Tuvimos que hacer algunos cambios en el plano de asientos la semana pasada. El jefe de Leandro y su esposa van a asistir, así que necesitábamos espacio en la mesa familiar. ¿Y dónde se supone que voy a sentarme? Me entregó una pequeña tarjeta. Mesa 8. Miré el plano de distribución. La mesa 8 estaba escondida en un rincón del salón, detrás de una enorme columna decorativa, junto a personas que jamás había visto en mi vida. Mientras tanto, compañeros de trabajo de Leandro a los que tampoco conocía ocupaban mesas mucho más cercanas a los novios. Selena, pagué prácticamente toda esta boda. Creo que merezco algo mejor que una mesa escondida al fondo. No seas dramático, Esteban. Es solo para la cena. Ni siquiera lo vas a notar. Solo para la cena. En la boda por la que había pagado más de $32.000. Pero no quería arruinar el día ni provocar una escena, así que me tragué el orgullo y seguí ayudando en lo que hiciera falta. La ceremonia, al menos, fue hermosa. Selena estaba radiante. Leandro se veía presentable. Intercambiaron sus votos, la gente lloró y todo salió exactamente como suele ocurrir en las bodas. Por un momento incluso me sentí feliz por ella. Pensé que tal vez todo el dinero, el estrés y los sacrificios habían valido la pena si aquello realmente la hacía feliz. Luego comenzó la recepción. Yo estaba sentado en la mesa 8, rodeado por los hijos de un primo de Leandro y varios amigos universitarios de Selena a los que nunca había conocido, mientras observaba cómo los invitados importantes disfrutaban de las mejores ubicaciones. La comida estaba excelente, como era de esperar por $3.600. La banda estuvo fantástica. Otros $2.100. Y las flores lucían perfectas. $1.950 más. Durante los discursos, Leandro tomó el micrófono para agradecer a todos los que habían hecho posible aquel día tan especial. Agradeció a sus padres por su generosa contribución, a los integrantes del cortejo nupcial por su apoyo, a su jefe por haberle dado tiempo libre para la boda, el mismo jefe que lo había despedido 2 meses antes y que, al parecer, lo había contratado nuevamente. Incluso agradeció al equipo encargado de la comida y el servicio. Pero nunca me mencionó. Ni una sola vez. Ni una palabra sobre la persona que había pagado aproximadamente el 85% de toda la celebración. Después de la cena, estaba junto al bar cuando Leandro se acercó. Llevaba horas bebiendo y parecía tener ganas de conversar. Buena fiesta, ¿no? Dijo mientras me pasaba un brazo por los hombros como si fuéramos grandes amigos. Sí, quedó bastante bien. ¿Sabes que tiene gracia?, continuó, inclinándose hacia mí y bajando la voz. Selena estaba tan preocupada por conseguir dinero para la boda, pero al final todo salió perfecto. Tú, su hermano tontico, no le fallaste. Y soltó una carcajada, como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. ¿Qué acabas de decir? Vamos, no seas tan sensible. Todos sabemos que estabas intentando comprarte un lugar importante en esta boda. Misión cumplida, ¿no? Pudiste sentirte especial durante unos meses. Lo observé en silencio, esperando que en cualquier momento se echara a reír y aclarara que todo era una broma. No lo hizo. Seguía sonriendo con esa expresión arrogante y satisfecha. Leandro, yo pagué prácticamente toda esta boda.
Y te lo agradecemos muchísimo, respondió. Pero el tono de su voz dejaba claro que no hablaba en serio. Luego levantó su copa y añadió: no te preocupes. Te enviaremos una bonita tarjeta de agradecimiento. Fue entonces cuando apareció Selena, deslumbrante con el vestido de $2.200 que yo había pagado. Apenas llegó, notó la tensión entre nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó. Tu esposo acaba de llamarme tonto por pagar tu boda, respondí. Esperé que se enfadara con él. Esperé que me defendiera. Esperé, al menos, una mínima muestra de gratitud por todo lo que había hecho. Pero, en lugar de eso, se echó a reír. Ay, Leandro, eres terrible, dijo entre risas. Y siguió riéndose. No le hagas caso, Esteban. Ha tomado demasiado champán. La miré incrédulo. ¿A ti también te parece gracioso? Creo que te lo estás tomando demasiado en serio, respondió. Es el día de mi boda. ¿Podemos no hacer esto ahora? Y eso fue todo. Ese fue el momento exacto en que comprendí que me habían manipulado por completo. Para ellos, yo no era un familiar que había hecho sacrificios para ayudarlos. No era un hermano que siempre había estado ahí cuando lo necesitaban. Era simplemente un imbécil con dinero. Un imbécil que financiaba sus caprichos y al que solo toleraban mientras siguiera pagando. No armé una escena. No grité. No provoqué ningún drama. Simplemente dije: felicidades por su matrimonio. Y me fui. Pero, mientras me alejaba, escuché a Leandro decirle a alguien a mis espaldas: no se preocupen por él. Ya se le pasará. Nos necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a él. Fue entonces cuando decidí que estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Llegué a casa y me senté en la cocina frente a una carpeta llena de recibos, transferencias y estados de cuenta. Cada pago relacionado con la boda. Cada préstamo que le había hecho a Selena a lo largo de los años. Cada promesa incumplida de devolverme el dinero. Cuando sumé todas las cifras, el resultado fue escalofriante. Gastos de la boda, $32.247. Préstamos anteriores jamás devueltos, $7.100. Diversas emergencias a lo largo de los años, $3.900. Total, $43.247. $43.000. Eso era un camión nuevo. El pago inicial de una propiedad para alquilar. Más de lo que algunas personas ganan en un año entero. Y yo se lo había entregado a alguien que me consideraba un tonto. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de familiares preguntando por qué me había ido tan temprano. Mamá quería saber dónde estaba. Selena exigía explicaciones. Leandro incluso me envió una disculpa ridícula, asegurando que todo había sido una broma. Los ignoré a todos. En lugar de responder, empecé a investigar. Cuando diriges una empresa de construcción, aprendes bastante sobre contratos, embargos y formas legales de recuperar dinero de personas que creen que pueden aprovecharse de ti. Nunca imaginé que tendría que aplicar esos conocimientos a mi propia familia. Pero las circunstancias desesperadas exigen medidas desesperadas. Pasé todo el fin de semana revisando documentos. Selena había firmado un pagaré por los primeros $2.600 que le presté. Mi abogado insistió en ello después de que un cliente me dejara colgado años atrás. Los demás préstamos estaban respaldados por mensajes de texto en los que ella reconocía la deuda y prometía devolver el dinero. Los gastos de la boda eran más complicados. En teoría, yo los había presentado como un regalo. Sin embargo, tenía decenas de mensajes en los que Selena prometía devolverme hasta el último centavo, lo que demostraba que, en la práctica, aquello había sido un préstamo. Pero lo más interesante surgió cuando empecé a investigar la situación financiera de Leandro. ¿Recuerdan que había perdido su trabajo y que, supuestamente, lo habían recontratado? Pues era mentira. Una mentira de principio a fin. Gracias a un contacto del sector inmobiliario comercial, descubrí que el nuevo empleo de Leandro consistía en vender seguros únicamente a comisión. Sin salario base. Sin ingresos garantizados. En otras palabras, estaba prácticamente desempleado y fingía lo contrario para mantener las apariencias. Vivían en un apartamento que no podían permitirse. Conducían autos que no podían permitirse. Y su luna de miel por Europa, que costaba otros $7.500, estaba siendo financiada íntegramente con tarjetas de crédito. El lunes por la mañana recibí una llamada de Selena. Esteban, no entiendo por qué te fuiste tan temprano. La gente preguntaba dónde estabas. ¿Les dijiste que yo era el tonto que pagó la boda? Ay, por Dios. Leandro había bebido demasiado. No quiso decir nada con eso. ¿Y tú riéndote? Hubo un breve silencio. Luego respondió: creo que estás siendo muy injusto. No he hecho más que agradecerte todo lo que has hecho por mí. ¿Cuándo? Silencio otra vez. ¿Cómo que cuándo? Cuando me has dado las gracias, Selena. Yo te doy las gracias todo el tiempo. No, no lo haces. Me tratas como si fuera un banco.
Me llamas cuando necesitas dinero y me ignoras el resto del tiempo. Eso no es verdad, me respondió. Entonces dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi vida sin que hubiera una petición de dinero de por medio? No respondió. Porque ambos conocíamos la respuesta. Y ambos sabíamos la verdad. Mira, dijo finalmente, lamento que sientas que no te he valorado, pero no puedes esperar que esté agradecida para siempre por algo que tú decidiste hacer. Algo que yo decidí hacer. No algo que ella me había suplicado entre lágrimas mientras aseguraba estar desesperada. Tienes razón, respondí. Elegí ayudarte. Y ahora elijo dejar de hacerlo. Hubo una breve pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quiero que me devuelvas el dinero. ¿Todo? Se echó a reír como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Esteban, no puedes hablar en serio. Ese dinero fue un regalo. No, fue un préstamo. Me prometiste devolvérmelo varias veces. Tengo los mensajes de texto para demostrarlo. Yo no puedo devolverte todo ese dinero ahora mismo. Acabamos de gastarlo en la boda y la luna de miel. Entonces será mejor que encuentres la manera. Colgué y me dirigí directamente al despacho de mi abogado. Mi abogado es un profesional con mucha experiencia. Lleva años ayudándome con contratos comerciales, propiedades y asuntos empresariales. Cuando le mostré toda la documentación, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Esteban, tu hermana está en serios problemas. ¿Tan grave es?, le pregunté. Tan grave como parece. El pagaré por sí solo ya respalda una reclamación sólida. Y esos mensajes en los que promete devolverte el dinero refuerzan aún más que los gastos de la boda fueron un préstamo, no un regalo. ¿Cuánto tiempo tomaría iniciar el proceso? Puedo presentar la documentación esta misma semana. Después tendrá 30 días para responder o pagar. Hazlo. 3 días después, Selena me llamó completamente fuera de sí. ¿Qué demonios te pasa, Esteban? Un notificador judicial acaba de presentarse en mi apartamento. Ya te lo dije. Quiero que me devuelvas mi dinero. No puedo pagarte $43,000. No tenemos esa cantidad. Deberías haber pensado en eso antes de burlarte de mí. Yo nunca te llamé tonto. Te reíste cuando Leandro lo hizo. Para mí es exactamente lo mismo. Podía escuchar a Leandro gritando al fondo, diciendo que yo estaba loco y que iban a demandarme por acoso. Buena suerte con eso, respondí. Tu esposo ni siquiera tiene un trabajo de verdad. Fue entonces cuando Selena explotó de verdad. Comenzó a gritar que estaba destruyendo su matrimonio, que era un resentido incapaz de soportar verla feliz y que pensaba contarle a todo el mundo lo psicópata que era. Cuéntaselo a quien quieras, dije con calma. Solo asegúrate de contarles también cuánto dinero me debes. Y colgué. Después bloqueé su número. Las semanas siguientes fueron un completo desastre. Mamá me llamaba llorando, insistiendo en que estaba destruyendo a la familia por culpa del dinero. Le recordé que Selena llevaba años sacándome miles de dólares sin devolverme un solo centavo. Pero, al parecer, eso no importaba. Porque la familia ayuda a la familia. ¿Y dónde estaba la familia cuando yo trabajaba 70 horas a la semana para sacar adelante mi negocio?, pregunté. ¿Dónde estaba la familia cuando yo necesitaba ayuda? Eso es diferente, respondió mamá. ¿Y por qué es diferente? Porque ahora eres exitoso. Aquella respuesta me hizo soltar una carcajada amarga. Soy exitoso porque trabajé para conseguirlo, no porque alguien me regalara nada. Mamá me colgó el teléfono. Selena intentó comunicarse conmigo a través de amigos en común. Les contó que yo era una persona obsesiva, codiciosa y vengativa que estaba reclamando el dinero de un supuesto regalo de bodas. Por desgracia para ella, yo ya me había adelantado. Había mostrado los pagarés, los registros de transferencia y los mensajes de texto a varias personas clave. Es muy difícil hacerse la víctima cuando existen pruebas escritas de que pediste dinero prestado y prometiste devolverlo. Pero la verdadera diversión comenzó cuando los padres de Leandro descubrieron la verdad sobre su situación laboral. Resulta que Leandro les había mentido. Durante meses habían presumido ante sus amigos de su exitoso yerno y de su brillante carrera en el sector financiero. Entonces salió a la luz que estaba prácticamente desempleado y que, además, enfrentaba una demanda por $43,000. Quedaron horrorizados. Poco después, Selena consiguió llamarme desde el teléfono de su suegra, ya que yo había bloqueado todos sus números. Esta vez no estaba gritando. Estaba suplicando. Podemos llegar a un acuerdo, dijo. Podemos devolverte el dinero poco a poco. ¿Y cuánto significa poco a poco? $500 al mes. Hice el cálculo mentalmente. $500 al mes durante 86 meses. Más de 7 años, Selena. Podemos añadir intereses. No quiero cuotas. Quiero mi dinero. No lo tenemos, por favor, entiéndelo, hermano. Entonces vendan algo. Reduzcan gastos. Consigan empleos de verdad. Encuentren una solución.
La fecha del juicio quedó fijada para 6 semanas después de presentar la demanda. Durante ese tiempo, Selena y Leandro intentaron absolutamente todo para evitar pagar. Afirmaron que los gastos de la boda habían sido regalos. Los mensajes de texto demostraron lo contrario. Aseguraron que yo estaba exagerando los montos. Los registros bancarios demostraron lo contrario. Incluso intentaron argumentar que yo podía permitirme perder el dinero y que, por lo tanto, la deuda no tenía importancia. Por supuesto, así no funcionan los préstamos. Su abogado, algún profesional de bajo costo que encontraron por internet, básicamente les dijo lo mismo que cualquier persona con sentido común les habría dicho desde el principio. Estaban en serios problemas. Y su mejor opción era intentar llegar a un acuerdo antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. 2 semanas antes de la fecha del juicio, el trabajo de Leandro en ventas de seguros se vino abajo. Resulta que, cuando no tienes experiencia y además cargas con una demanda importante, las empresas no suelen estar muy interesadas en contratarte para puestos a comisión que dependen de tus contactos y tu red profesional. Mientras tanto, Selena seguía trabajando medio tiempo en una boutique y ganaba alrededor de $1,100 al mes, una cantidad que ni siquiera se acercaba a cubrir los $2,300 de renta, los pagos del automóvil, las tarjetas de crédito y el resto de sus gastos. Me enteré de gran parte de esto gracias a los rumores. Es decir, gracias a mamá. Por mucho que estuviera enfadada conmigo, parecía incapaz de dejar de mantenerme informado. Según ella, Selena y Leandro habían acudido a los padres de Leandro en busca de ayuda. Ellos les ofrecieron un lugar donde quedarse temporalmente si las cosas se complicaban, pero se negaron a hacerse cargo de sus deudas. Gente inteligente. Entonces Selena decidió probar un enfoque diferente. Una tarde apareció en una de mis obras mientras terminaba la remodelación de un baño para un cliente de alto nivel. Esteban, por favor, necesitamos hablar. No me hizo ninguna gracia que llevara sus problemas a mi lugar de trabajo, pero salí para evitar una escena delante del cliente. Tienes 5 minutos. Selena respiró hondo. Mira, sé que estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo. Leandro se pasó de la raya en la boda y yo debería haber dicho algo. Por fin, algo que se parecía a una disculpa, pensé. Pero, por favor, continuó, ¿no podemos llegar a algún acuerdo? Voy a devolverte el dinero, te lo juro. Puede que me lleve tiempo, pero voy a conseguir un mejor trabajo. Leandro también está buscando empleo. Vamos a salir adelante. Negué con la cabeza. Esa promesa ya me la hiciste antes, Selena. Más de una vez. Esta vez es diferente. Ahora entiendo cuánto me aproveché de ti. Fui egoísta, consentida y desagradecida. Lo siento de verdad. Estaba llorando. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía sincera. Durante un instante, casi sentí lástima por ella. Casi. Si retiro la demanda, dije, ¿qué garantía tengo de que esta vez sí vas a cumplir? Firmaré lo que sea necesario. Contratos, acuerdos de pago, documentos legales, lo que quieras. Me quedé pensándolo unos segundos. Quizá realmente había aprendido la lección. Quizá el miedo a la demanda la había obligado a enfrentarse a la realidad. Quiero $5,000 antes de que termine el mes como muestra de buena fe, dije al final. Después, $2,000 al mes hasta saldar la deuda. Todo por escrito y legalmente documentado. La expresión de su rostro cambió al instante. Esteban, no tenemos $5,000. Apenas tenemos 500. Entonces consíguelos. ¿Cómo?, me preguntó. Vende tus joyas. Vendan el BMW de Leandro. Pídanle dinero prestado a alguien. Encuentren una solución. Ya sabes que ningún banco nos aprobará un préstamo con nuestro historial crediticio. No es mi problema. ¿Y si te damos $1,000 ahora y luego 1,500 al mes? No pude evitar mirarla fijamente. Selena, tú ganas $1,100 al mes y Leandro no está trabajando. ¿De dónde se supone que van a sacar $1,500 todos los meses? No tuvo respuesta. Simplemente volvió a llorar. Por favor, no lleves esto a juicio. Va a destrozar nuestro historial crediticio. Leandro no podrá conseguir un buen trabajo. Vamos a perder el apartamento. Quizá deberías haber pensado en eso antes de gastar dinero que no tenían en una boda que no podían permitirse. Y entonces ocurrió lo inevitable. La Selena arrepentida desapareció por completo. Y entonces volvió a aparecer la Selena de siempre. Estás siendo vengativo, gritó. Tienes dinero de sobra. Esto ni siquiera te afecta. Ya no se trata del dinero, Selena. Se trata de principios. Al diablo con tus principios. Estás destruyendo mi vida por algo que ni siquiera necesitas. Si de verdad no importa tanto, entonces devuélveme el dinero. Su expresión se endureció de inmediato. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche hecha una furia. Pero antes de marcharse, se aseguró de gritarlo bastante fuerte para que mi cliente pudiera escucharla. Espero que estés contento cuando termine viviendo en la calle.
Subió al coche, arrancó de golpe y se marchó. Un momento después, mi cliente salió de la casa justo cuando el vehículo desaparecía al final de la calle. ¿Una amiga?, preguntó, arqueando una ceja. Mi hermana. Ah, ya entiendo. Asintió lentamente y añadió. De las complicadas. No pude evitar soltar una carcajada. Terminé el trabajo ese mismo día, pero el espectáculo que Selena había montado no tardó en convertirse en tema de conversación. Ciudad pequeña. La gente habla. En menos de una semana, buena parte de mi red profesional ya sabía que mi hermana me debía $43.000 y que estaba haciendo todo lo posible por no pagármelos. Finalmente llegó la fecha del juicio. Selena y Leandro aparecieron acompañados por su abogado de bajo presupuesto, con la expresión de quienes van a un funeral en lugar de presentarse ante un tribunal. Y para ser sinceros, su estrategia parecía exactamente esa. No tenían pruebas. No tenían argumentos sólidos. No tenían dinero. Lo único que les quedaba era esperar que el juez sintiera lástima por ellos. No funcionó. El juez apenas necesitó revisar las pruebas, el pagaré, los mensajes de texto, los registros bancarios y toda la documentación presentada. El fallo fue completamente a mi favor. Monto total de la sentencia, incluyendo intereses y costas judiciales, $46.800. Selena rompió a llorar en plena sala. Leandro se quedó inmóvil en su asiento, con una expresión de absoluta derrota. Su señoría, intervino su abogado, mis clientes quisieran solicitar un plan de pagos. El juez ni siquiera levantó la vista. Eso tendrán que resolverlo con el demandante. Siguiente caso. Y así terminó todo. Afuera del juzgado, Selena seguía llorando mientras Leandro caminaba de un lado a otro con la mandíbula apretada, como si estuviera conteniéndose para no golpear algo. ¿Estás contento ahora?, me preguntó finalmente. Acabas de arruinar nuestras vidas. Negué con la cabeza. No, ustedes arruinaron sus propias vidas. Gastaron dinero que no tenían y luego me trataron como basura cuando intenté ayudarlos. Vamos a apelar. No pude evitar soltar una pequeña risa. ¿Y con qué dinero? Si ni siquiera pueden pagar al abogado que tienen. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Por cierto, como no pueden pagar la sentencia, voy a iniciar los trámites para embargar cualquier bien que tengan. Eso incluye vehículos, cuentas bancarias y futuros salarios. Luego miré directamente a Leandro. Y buena suerte encontrando un empleo decente con una sentencia de $46.800 apareciendo en tu historial financiero. Me di la vuelta y me alejé mientras ambos intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Y lo mejor de todo era que aquello aún no había terminado. 3 meses después de la sentencia, el mundo de Selena y Leandro se había derrumbado por completo. Leandro era incapaz de conseguir un empleo estable. Cada proceso de selección terminaba de la misma manera, revisaban su historial financiero y cualquier oportunidad desaparecía de inmediato. Selena había dejado su trabajo en la boutique y ahora trabajaba en un centro de atención telefónica por $10 la hora. Además, una parte de su salario estaba siendo embargada para cubrir la deuda. También habían perdido el apartamento. Después se mudaron temporalmente con los padres de Leandro. Aquello duró exactamente 2 semanas. Según me contó mamá, Leandro y su padre tuvieron una discusión monumental sobre responsabilidad financiera, deudas y malas decisiones. La pelea terminó cuando su padre los echó de la casa. Desde entonces vivían en un pequeño estudio ubicado en una de las peores zonas de la ciudad. El BMW había desaparecido después de que inicié el proceso para recuperarlo y aplicar su valor a la deuda pendiente. Ahora conducían un Honda Civic destartalado que habían comprado por apenas $2.800. Mamá intentó varias veces hacerme sentir culpable para que abandonara el asunto. Pero me mantuve firme. Tomaron sus decisiones, le repetía una y otra vez. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. El verdadero punto de inflexión llegó un martes de octubre. Estaba en casa viendo un partido cuando alguien comenzó a golpear la puerta con tanta fuerza que parecía que la casa se estuviera incendiando. Miré por la mirilla. Era Selena. Llevaba ropa que reconocí de la época de la preparatoria y tenía el aspecto de alguien que no había dormido en días. Cuando abrí la puerta, se derrumbó por completo. Empezó a llorar incluso antes de pronunciar una sola palabra. Esteban, por favor, te lo suplico. Si no nos ayudas, vamos a perderlo todo. ¿De qué estás hablando? El padre de Leandro firmó como aval de nuestro contrato de arrendamiento. Si nos desalojan, también arruinarán su historial crediticio. Y ahora está amenazando con demandarnos por los daños. Necesitamos $2.600 antes del viernes o nos echarán. La dejé entrar. No porque creyera su historia. La dejé entrar porque parecía sinceramente destrozada. Tenía el cabello descuidado, había perdido bastante peso y las profundas ojeras bajo sus ojos hacían evidente que llevaba semanas llorando. Se veía agotada. Derrotada. Selena, me debes casi $47.000. ¿Por qué habría de darte más dinero?
Porque soy tu hermana, sollozó. Porque lo siento. Porque aprendí la lección. Eso mismo ya me lo dijiste antes. Esta vez es diferente. Lo entiendo de verdad. Sé cuánto me aproveché de ti. Sé que fui una hermana horrible. Sé que te traté fatal. Lo siento. Lloraba con tanta fuerza que por momentos apenas se le entendía lo que decía. Por favor, Esteban. Leandro y yo estamos hablando de divorciarnos. Ya no soportamos la presión. Discutimos por dinero todos los días. Perdí a casi todos mis amigos porque ya no puedo permitirme salir con ellos. Trabajo en un call center donde extraños me gritan durante 8 horas al día por $10 la hora. Se cubrió el rostro con las manos. Mi vida está completamente destruida. Y por primera vez desde que comenzó todo aquello, sentí algo parecido a la compasión. Porque ya no estaba viendo a la Selena arrogante de la boda. Ya no estaba viendo a la mujer que me había utilizado como un cajero automático. Estaba viendo a una persona completamente rota. ¿Dónde está Leandro?, pregunté. En casa de un amigo. ¿Por qué? Tuvimos una pelea ayer. Dijo que ya no podía soportarlo más. Hizo una pausa antes de continuar. Dijo que casarse conmigo fue el mayor error de su vida. Aquello me golpeó de una forma extraña. Por mucho que pensara que Leandro era un imbécil, escuchar que tu propio esposo se arrepiente de haberse casado contigo debía de ser devastador. Guardé silencio durante unos segundos. Luego pregunté, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? Selena levantó la vista de inmediato. Y respondió sin vacilar. Quiero que retires la demanda. Por favor. Sé que te debo el dinero y juro que encontraré la manera de devolvértelo, pero mientras esa deuda siga pesando sobre nosotros, nos resulta imposible seguir adelante. No podemos conseguir buenos trabajos, alquilar un apartamento ni reconstruir nuestras vidas. Leandro incluso está considerando declararse en quiebra para librarse de todo esto. ¿Y por qué debería ayudarte? Selena bajó la mirada y tardó unos segundos en responder. Porque te lo estoy suplicando. Porque estoy admitiendo que tenías razón en todo. Porque reconozco todo el daño que te hice. Y porque te prometo que, si me das esta oportunidad, voy a ser una mejor hermana. La observé en silencio durante un largo momento. Una parte de mí se sentía reivindicada. Después de años de excusas, por fin estaba reconociendo exactamente lo que yo llevaba tanto tiempo diciendo, que había sido egoísta, desagradecida y que se había aprovechado de mí. Pero otra parte pensaba que tal vez ya había demostrado mi punto. Quizá ya era hora de aflojar un poco. Finalmente, asentí. Así es como van a funcionar las cosas. Su rostro se iluminó al instante. Lo que quieras. Haré lo que sea. Primero, vas a pagarme $500 al mes a partir de ahora. No 200. No cuando te sobre dinero. $500, todos los meses y en la misma fecha. Sí. De acuerdo. Segundo, Leandro tiene 60 días para conseguir un trabajo de verdad, con un sueldo fijo. Nada de empleos basados únicamente en comisiones. Me aseguraré de que lo haga, me dijo. Tercero, nunca volverás a pedirme dinero. No importa si se trata de una emergencia, una crisis o cualquier otra cosa. A partir de ahora, tendrán que arreglárselas solos. Lo entiendo. ¿Y cuarto? Hice una pausa antes de continuar. Vas a pedirme disculpas públicamente. Su expresión cambió al instante. ¿Qué? Quiero que publiques un mensaje en Facebook, Instagram o donde quieras. Quiero que le cuentes a la gente lo que pasó realmente. Que expliques cómo te aprovechaste de mí, cómo me trataste y por qué estabas equivocada. ¿Vaciló? Esteban, eso sería muy humillante. No tanto como que te desalojen por no poder pagar el alquiler. Durante unos segundos permaneció en silencio. Luego bajó la cabeza. Está bien. Lo haré. Y una cosa más, Selena. Volvió a levantar la vista. Si incumples cualquiera de estas condiciones, aunque sea una sola vez, todo volverá a activarse. Y esta vez perseguiré el cobro con mucha más determinación que antes. No voy a incumplirlas, dijo. Te lo prometo. 2 días después publicó un largo mensaje en sus redes sociales. Era, básicamente, todo lo que llevaba años esperando escuchar. Reconoció que se había aprovechado de mi generosidad. Admitió que había sido consentida, egoísta y desagradecida. Pidió disculpas por la forma en que me había tratado. Y declaró públicamente que estaba comprometida a reparar el daño que había causado. Poco después, Leandro consiguió trabajo en una planta de manufactura, en el turno de tarde, ganando $15 la hora. No era un empleo glamoroso, pero era un trabajo estable. Selena, por su parte, consiguió un segundo empleo como mesera los fines de semana. Han pasado 6 meses desde entonces. Y no han fallado ni un solo pago. Leandro ha sido educado las pocas veces que nos hemos cruzado. Y Selena, por primera vez en muchos años, me pregunta cómo estoy antes de hablar de sus propios problemas. ¿Somos tan cercanos como antes? No. ¿Volveré a confiar plenamente en ella? Probablemente no.
Pero aprendió una lección muy costosa sobre lo que ocurre cuando das por sentadas a las personas que te ayudan. Y yo sigo recuperando mi dinero. Lo más importante es que ambos aprendimos algo. Yo aprendí que ayudar a alguien no significa permitir que se aproveche de ti. Y ella aprendió que el cariño de la familia no es una licencia para tratar a los demás como si les debieran algo. Al final, fue una lección de casi $47.000. Y probablemente la más cara que he dado en toda mi vida. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.